algún problema que parece insuperable, una situación que nos robe la paz, un miedo que nos paraliza. Puede ser una enfermedad, una deuda abrumadora, una relación rota, una adicción que no podemos vencer, la desesperanza o incluso la incredulidad. Todos hermanos nuestros, todos hermanos míos, todos tenemos algún Goliat que hemos tenido que afrontar en la vida. El contexto bíblico de hoy está basada en aquel joven David, pastor llamado David, y el terrible gigante filisteo Goliat. Esta no es una historia solamente para niños, como para exponerla en la escuelita infantil tan solamente. Es una historia que nos atañe a todos y cada uno de nosotros. En la vida vamos a tener problemas, hemos tenido problemas y sabemos que si Dios está con nosotros, nadie podrá echar abajo nuestra vida. Si nuestra vida viene dependiendo de Dios, no hay problema que nos pueda tirar por el suelo. Hermanos, oremos. El asta de su lanza era como un rodillo de telar y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro e iba su escudero delante de él.
hermanos, un efa de este grano tostado, y estos 10 panes, y llévalo pronto al campamento de tus hermanos. Y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000, y mira si tus hermanos están buenos, y toma prenda de ellos. Y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Ela, peleando contra los filisteos. Se levantó pues David de mañana, y dejando las ovejas al cuidado de su guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado, y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Dejémoslo hasta ahí, hermanos, pero vale la pena que lo leamos todo. O sea, les encomiendo leer todo el capítulo 17 de Primera de Samuel. Es una historia preciosa en donde vamos a ver el poder del Dios, el poder de nuestro Dios en un joven que tenía fe, que sabía que la fuerza, el poder que había en él no era por él, sino porque Dios estaba en él. Hermanos, aquí vemos a un gigante que nos paraliza, la sombra del temor. Dice la amenaza imponente. Los filisteos y los israelitas están en guerra, pero hay un estancamiento. Aparece Goliat, un guerrero imponente, sus dimensiones 6 codos y 1 palmo. Estamos hablando de una estatura de casi 3 metros, exactamente 2 metros 90. O sea, lo que le faltaba para los 3 metros era como algo así, para que ustedes se imaginen que no llego yo con la mano a los 3 metros. Y ese hombre medía casi los 3 metros. O sea, 2 metros 90. Su armamento pesaba solamente la cota de malla que tenía al frente en su cara. Dice 5000 ciclos de bronce, una punta de lanza de 600 ciclos de hierro. Era una máquina de guerra, era un tanque en aquella época. Ahora, no era solamente grande, era un campeón, un experto en batalla. Goliat no solo era grande físicamente, sino también verbalmente. Su desafío era psicológico. Él se burlaba de Israel y de su Dios. Propone una batalla por sustitución. O sea, él hace una propuesta: que no fueran los ejércitos los que se encontraran uno contra el otro, sino que del ejército de los filisteos, él contra alguien del ejército de los israelitas, hombre contra hombre, sustituyendo al pueblo, sustituyendo al ejército de cada bando. Y al proponer esta batalla por sustitución, dice hombre contra hombre, para decidir el destino de 2 naciones. ¿Para qué esto? Simplemente para humillar a Israel aún más, para hacerlos sentir pequeños y cobardes. Eso es lo que quiere el diablo en cada uno de nosotros: hacernos sentir pequeños, hacernos sentir casi nada. Ahora, la reacción de Israel fue de terror
y de inmovilidad. La respuesta de Saúl y todo Israel es clara. Se turbaron y tuvieron demasiado miedo. Estaban aterrorizados el ejército de Israel, desde el rey Saúl hasta el más insigne de los guerreros israelitas. Ahora, por 40 días, aquel gigante se mofa de ellos. Y por 40 días, el miedo paraliza al ejército de Israel. Nadie se atreve a dar un paso adelante. Todos están temerosos, llenos de miedo, aterrorizados en gran manera. Una pregunta, hermanos. ¿Cuáles son esos Goliat que te han paralizado, que te han estado vociferando y desafiando en tu vida? ¿Qué situación te ha robado la paz? ¿Qué te ha paralizado con ese gran miedo? Puede ser una noticia médica, una situación económica, un conflicto familiar. El enemigo, el diablo, es muy parecido a Goliat. Quiere intimidarnos para que no avancemos, para que no creamos en las promesas de Dios, para que no luchemos por lo que es nuestro. Cuando el miedo se adueña, la fe se debilita y nos volvemos inútiles. Viene una llegada inesperada. Mientras Israel tiembla, entra en escena un joven pastor. Llega David, el menor de 8 hermanos, hijos de Isaí. No era un guerrero, sino un muchacho enviado por su padre para llevar provisiones. Era lo que podríamos decir, un mozalbete, un muchachito de tal vez 17, 18 años a lo sumo, pero seguía siendo un joven. Él no había estado expuesto al miedo colectivo por aquellos 40 días que sí habían estado el ejército de Israel. Él llega con una perspectiva fresca. Él llega ansioso por ser partícipe y por conocer qué es lo que se está dando en aquel ambiente. Él escucha el desafío y las groserías de aquel Goliat, de aquel paladín de los filisteos. Pero David no ve solo a un gigante, ve a un filisteo incircunciso. Vea qué interesante, cómo la perspectiva de David era tan diferente a los de aquel montón de hombres valientes de Israel, pero que están sometidos en ese momento a una situación de crisis. Él lo que ve es a un provocador de los escuadrones de Dios. Y es que esta es la clave. Goliat intimida a los judíos, pero David en su mente desarma a Goliat y dice: ¿y quién es este incircunciso que viene a hablar y a burlarse del Dios de los israelitas? Él tiene una perspectiva totalmente diferente a la que tienen en aquel momento
Saúl y su ejército. Él cree no en él, sino en quien vive en él, que es a lo que nos lleva esta palabra. Por nosotros mismos, por nuestras fuerzas, somos muy poca cosa, pero con la ayuda de Dios somos más que vencedores. Amén. A eso nos lleva esta palabra. Es el punto. Para David el problema no es el tamaño de Goliat, sino su falta de respeto por el Dios de Israel. La batalla es de Dios y no de los hombres. Cuando enfrentamos a nuestro Goliat, vemos solo como problemas personales o como oportunidades para que Dios muestre su poder en nosotros. ¿Está en juego el honor de Dios en tu situación? Cuando nuestra fe está anclada en Dios, nuestras perspectivas cambian del tamaño del problema al tamaño de Dios. Bien, la oposición interna. Eliab, su propio hermano mayor reprende con celos y desprecio a David y dice: ¿para qué has descendido acá? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón. Aquí vemos que la presión que había recibido Eliab la resuelve con disparar en contra de su hermano menor, David. O sea, es un desahogo que hace Eliab, su hermano mayor, sobre su hermano menor, David. Aquí vemos a menudo la oposición que viene de aquellos más cercanos a nosotros, de aquellos que no entienden tu fe y mi fe en nuestra visión. La oposición externa también de Saúl la vemos aquí. El rey Saúl también duda. No podrás tú ir solo, no podrás ir tú contra aquel filisteo, porque tú eres muchacho, le dice a David, y él es un hombre de guerra desde su juventud. Se basa en la lógica humana y las experiencias humanas. Pero viene la respuesta de David y le da y relata la experiencia con Dios. David no discute, David testifica, y él recuerda la fidelidad de Dios en el pasado. Cada uno de nosotros tenemos recuerdos de nuestro pasado y sabemos de dónde Dios nos ha sacado, de qué problema nos ha sacado, de qué situaciones nos ha sacado Dios. Ya también nosotros hemos tenido esa experiencia que tuvo David. Y dice David: cuando un león o un oso venían, Dios le dio la fuerza para vencerlos. Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, Él también me librará de las manos de este filisteo. Aquí vemos el razonamiento de David, tan claro, tan certero, tan lleno de fe, sabiendo que no es su fortaleza, sino es Dios el que le da la fortaleza a él. Él está confiado, plenamente confiado a quien le ha creído. Ahora, ¿qué leones y qué osos has enfrentado en tu vida, hermano, hermana? Dando Dios
donde Dios te ha librado. Recordemos la fidelidad pasada de nuestro Dios. Que es un poderoso combustible para la fe presente. No dejemos que la crítica o la lógica humana apaguen la voz de Dios en tu corazón. Las armas de Dios para la victoria son poder en la simplicidad en el nombre de Jehová. Saúl intenta equipar a David con su propia armadura, un casco de bronce, una coraza, una espada. Era la mejor protección disponible, pero no le quedaba a David y no estaba acostumbrado a ella. Dice que cuando se la puso, este peso de esta coraza, este escudo, lo querían inclinar, lo querían botar. Y fue cuando David se quitó todo aquello y dijo, no puedo, yo no estoy entrenado para andar con eso. Me imagino esa figura. Imaginémonos la figura de David con aquel sobrepeso encima. Que él no podía correr, no podía hacer nada. Solamente el peso de aquella coraza y aquel escudo lo iban a tirar por el suelo. Entonces dice David que la rechazó. No pudo andar, ni siquiera caminar podía, porque nunca la practicó. No podemos enfrentar los desafíos espirituales con armas carnales o estrategias humanas. La sabiduría del mundo, el poder terrenal, las soluciones superficiales no son efectivas contra los Goliat espirituales. A menudo intentamos usar las armas de Saúl o nuestra propia fuerza, inteligencia y recursos, pero fallamos. Pero en cambio, las armas de Dios son simples, pero poderosas. David toma lo que conoce, su cayado de pastor, 5 piedras lisas del arroyo y su honda, armas que sí conocía bien David. Eran las herramientas de su oficio, humildes, pero en las manos de Dios se convertían en instrumentos de victoria. Hermanos, ¿cuáles son sus 5 piedras lisas y su honda? Son la oración, la palabra de Dios, la fe, la alabanza, el testimonio de la comunidad, la humildad y la dependencia de Dios. A veces subestimamos el poder de lo simple, pero en las manos del Dios Todopoderoso, una pequeña piedra puede derribar a cualquier gigante. Cualquiera de estas, la fe, la oración, la palabra, cualquiera de estas armas desarman a cualquier gigante. Goliat se burla de David por su juventud y por su apariencia. Y le dice, ¿yo soy acaso un perro para que vengas a mí con palos y piedras? El enemigo siempre intentará menospreciarte y hacerte sentir indigno. Pero la respuesta de David, oigan la respuesta de David: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos,
el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Vea la manera y el contraste de respuesta que da David. David sigue plenamente confiado en que el Dios Todopoderoso es el que lo va a sacar de aquel apuro. David no confía en su onda tanto, sino más bien en el nombre de Jehová, en el nombre del Señor. Él declara no solo la victoria, sino el propósito de esa victoria. Y es de que toda la tierra sabrá que hay un Dios en Israel. Porque de Jehová es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos, le dice David a Goliat. Ahora, ¿dónde está nuestra confianza? ¿En las habilidades o herramientas? No, debe estar en el poder y en el nombre de nuestro Dios. Cuando pronunciamos el nombre de Jesús con fe, los principados y potestades tiemblan. La batalla no es nuestra, la batalla es de nuestro Señor. Él es nuestro guerrero. Bien, David corre hacia Goliat, usa su honda y la piedra se incrusta en la frente del gigante. Goliat cae muerto. David usa la espada de Goliat para cortarle la cabeza, símbolo de que el enemigo es vencido con sus propias armas. La huida de los filisteos y la victoria total de Israel. La parálisis se convierte ahora en persecución y en triunfo. Hermanos, cuando realmente confiamos en Dios y damos el paso de fe, la victoria es rápida y es decisiva. No solo derribamos a nuestro gigante, sino que a menudo el Señor usa o va a usar esa victoria para animar a otros y revelar su gloria. Cuando su Goliat caiga, otros también serán libres de ese miedo. Por eso es lo importante de venir acá y testificar qué ha hecho Dios en mi vida, qué ha hecho Dios en cada una de sus vidas, hermanos. Por eso es lo importante de venir y explicar cada uno lo que Dios hace en ustedes. Hermanos, en nuestra vida todos enfrentamos Goliat, todos enfrentamos problemas. Pero la clave no es nuestro tamaño o nuestras fuerzas, sino nuestra perspectiva de Dios y nuestra fe en Él. Debemos rechazar las armas de Saúl, nuestra propia lógica y fuerza, y abrazar las armas de Dios, que son la oración, la palabra, la fe, la dependencia de Él, que aunque parezcan simples, son poderosas en sus manos. Nuestra victoria está asegurada cuando venimos en el nombre de Jehová de los ejércitos, porque la batalla es de Él. Hermanos, ¿cuál es su Goliat que te está intimidando hoy? ¿Cuál es ese miedo que te tiene paralizado? ¿Has estado usando las armas de Saúl o te has rendido al miedo como el ejército de Israel? ¿Estás dispuesto a tomar tus 5 piedras lisas, tu fe, tu oración, tu palabra, y salir al encuentro de ese gigante en el nombre del Señor?
Bien, hermanos, David fue un muchacho común, pero su fe en el Dios viviente lo hizo extraordinario. Tú también eres un David en las manos de Dios. Él no te llamó a ser Saúl. Él te escogió para que fueras un David. Cada uno de ustedes, cada uno de nosotros somos David. Cuando ponemos cada una de nuestras situaciones en las manos del Señor. Hermanos, dejémonos en las manos de Él y verá que Dios hará en cada uno de nosotros. ¿Cuántos tenemos problemas? Los que somos papás, tenemos hijos y cada hijo es un problema. Yo tengo 3 hijos preciosos, los amo y en el nombre del Señor yo digo que son de Cristo. Y yo sé que cada uno y cada una de ustedes que tiene familia, que tiene hijos, siente lo mismo y desea para ellos lo mejor. Hermanos, no dejemos de clamar al Señor, porque del Señor es la victoria. Él es el que nos da la victoria. Él es el que nos va a encaminar y el que nos va a instruir a nuestros hijos. Hermanos, no nos dejemos vencer por el enemigo. A veces, cuando el enemigo se pone más furioso, es cuando está a punto de caer. Perseveremos, que Dios está en usted y Dios está en cada uno de nosotros. Que el Señor les bendiga grandemente. Hermanos, hagamos una oración para finalizar con este pequeño discurso. Padre Santo, en el nombre de tu Hijo y en la comunión de tu Santo Espíritu, mi Dios y mi Señor, danos valentía, danos la fe para enfrentar a esos Goliat, confiando plenamente en tu poder y en tu victoria, que sacamos de aquí no con miedo, sino con la confianza de que Dios, que libró a David y al ejército de Israel, también nos librará a todos y cada uno de nosotros. Gracias te damos, mi Dios y mi Señor. El Señor les bendiga poderosamente y vayamos a nuestros hogares en completa paz. El que no ha votado, los invito a que vayamos a votar. Ejerzamos ese derecho. Muchas bendiciones, hermanos.